Se habla de insuficiencia renal o falla renal cuando la enfermedad renal afecta a más del 66% del total de los nefrones y comienza a manifestarse la incapacidad del riñón para poder cumplir sus funciones normalmente. Es importante saber si esa insuficiencia renal es aguda o crónica. En el caso de la aguda, estamos hablando de un periodo de horas a días e incluso hoy en día se está hablando hasta 3 meses de evolución para una falla renal aguda. Dependiendo de la causa, va a ser las lesiones que vamos a observar. Algunas pueden llegar a ser potencialmente reversibles y terminan en una falla renal crónica, y algunas de ellas son mortales, terminando con la vida de ese animal. En el caso de una falla renal crónica, se habla de una evolución de meses a años, es una lesión irreversible y potencialmente progresiva. Se ve más que nada en pacientes gerontes, pero muchas veces, de acuerdo a alguna patología congénita, puede llegar a verse en animales jóvenes. La insuficiencia renal aguda es una disminución repentina de la función de los riñones que se manifiesta por hiperazotemia y en alteración en la homeostasis del organismo. Se la clasifica como insuficiencia renal aguda porque el intervalo causa-inicio de los síntomas no supera las 2 semanas. Actualmente se extiende hasta los 3 meses. En la insuficiencia renal aguda lo que vamos a observar es un déficit en la excreción que se verifica por un acúmulo en sangre de urea y de creatinina. Y también va a haber una falla regulatoria generando un desequilibrio hidroelectrolítico. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no se va a producir fallas en las funciones de biosíntesis, o sea, falta de eritropoyetina, alteración de la relación calcio-fósforo, que esto sí ocurre en la falla renal crónica. De la insuficiencia renal aguda, las causas que lo originan pueden ser tóxicas, isquémicas, infecciosas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene 3 fases. Para eso les recomiendo, para hacer un breve recordatorio de lo que es la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda, es remitirse al libro de enfermedades de caninos y felinos, de la cátedra de enfermedades de pequeños animales. En el capítulo 10, que lo escribió el doctor Mowley, está muy bien descrito todo lo que es la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda, y también van a encontrar insuficiencia renal crónica, como para poder hacer un recordatorio y poder entender mejor lo que son las alteraciones a nivel del laboratorio. Nosotros, como para hacer un breve recordatorio, vamos a decir que esa insuficiencia renal aguda consta de 3 fases. Una fase de inducción que dura horas a 15 días. Cuando ese paciente supera esa fase de inducción, puede pasar a una fase de mantenimiento, en donde puede cursar con alteraciones en la producción de orina, ya sea una oliguria, cuando la producción de orina es de menor a 0.5 a 0,2 mililitros kilo hora, o anuria, que ya es un pronóstico grave, casi fatal para ese paciente, con una producción de orina de menor a 0,2 mililitros kilo hora. Pero si ese paciente puede superar esa fase de mantenimiento, podemos pasar a lo que es una fase diurética, en donde aumenta la producción de orina y podemos llegar a tener una recuperación total, o ese paciente puede quedar con una falla renal crónica. En el caso de la enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica o nefropatía crónica, va a ser definida como una disminución de la funcionalidad renal que va a ser expresada por un descenso en la tasa de filtración glomerular. Los signos de la falla renal crónica van a depender de la cantidad de tejido involucrado, entonces esto es algo paulatino que lleva de meses a años, es muy característico en pacientes gerontes, en donde comienza a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular en forma progresiva. No hay una noxa concreta que genere la falla renal crónica. Muchas veces se atribuye a que son pacientes que superaron una falla renal aguda
pero quedaron con un daño a nivel del parénquima renal. Entonces, ese riñón va a presentar una disminución paulatina de su capacidad de concentración de la orina. Entonces, cuando tiene menos un 50% afectado de su riñón, no va a haber signos de enfermedad renal. Sí vamos a ver en el capítulo de orina también que es importante medir la relación proteína-creatinina urinaria, que detecta estadios tempranos de falla renal crónica. También podemos tener, cuando ya tenemos involucrado un 66% del riñón, comienza a haber signos como es poliuria o polidixia, en donde empieza a haber una falta de concentración de la orina, que son orinas más diluidas. Por ende, ese paciente empieza a orinar en forma más abundante y en forma compensatoria empieza a tomar más agua. Cuando ya tiene más del 75%, 85% de la tasa de filtración glomerular comprometida, ya comenzamos a tener signos y muchas veces cursan con lo que se conoce como el síndrome urémico, que son pacientes en donde el valor de urea y creatinina son tan altos que empiezan a generar distintas alteraciones, ya sea a nivel gastrointestinal, cursando con vómitos, diarreas. Son pacientes muchas veces que tienen aliento urinoso. Si la urea es altamente difusible al sistema nervioso central, pudiendo llegar a generar convulsiones. Puede haber, además del aliento urinoso, llagas a nivel de la boca. Y son pacientes que pueden cursar con estadios de poliuria a estadios de oligoanuria. Verdaderamente llega un punto donde termina generándose la muerte de ese paciente. Entonces, por eso hablamos de la enfermedad. Entonces, para hacer una aproximación diagnóstica del enfermo renal, muchas veces cursa con vómitos, decaimiento, anorexia, pero muchas veces son signos comunes a una falla renal aguda versus una falla renal crónica. Tenemos que determinar bien en qué estadio está este paciente, debido a que la falla renal aguda es muchas veces de peor pronóstico con respecto a la falla renal crónica. Tenemos que observar bien en qué momento comenzaron estos signos. Recuerden que la falla renal aguda es de horas a días, incluso ahora se tomó como pauta hasta los 3 meses, y en el caso de la crónica muchas veces son de meses a años. Por lo general es más característico en animales gerontes, pero no siempre es así. Muchas veces pacientes jóvenes de edad presentan una falla renal crónica. Entonces, en la aguda la hiperazotemia es de aparición brusca, cosa que en la crónica la hiperazotemia es anterior y comienza en forma paulatina. En la aguda comienza a haber anuria o oligonuria. En la crónica por lo general cursa con poliuria, salvo en los estadios finales que pueda haber oligonuria. La aguda no cursa con polidixia, en la crónica sí, vamos a observar polidixia. En la aguda el estado general del paciente es bueno, mientras que en la crónica ya hay un estado general del paciente más bien malo, empieza a estar el manto deslucido, son pacientes que tienen pérdida de peso, hay consumo de masa muscular. Todo esto en la falla renal aguda no lo vamos a ver. En la aguda la densidad urinaria previa es normal y en la crónica va a cursar con densidades urinarias más bien bajas. También en cuanto al hemograma, la aguda no va a aportar mucho más datos, no suele cursar con anemia. En la crónica sí vamos a tener anemias marcadas, más que nada en los estadios finales de una falla renal crónica, y eso se debe a la falta de eritropoyetina. Sí, en ambos vamos a tener desequilibrios hidroelectrolíticos, como podemos llegar a tener hipercalemia o hipocalemia. Entonces, cuando tenemos hiperazotemia, recuerden que es aumento de la urea y de compuestos nitrogenados en sangre. Debemos saber si la misma es de causa prerrenal, si es renal o posrenal. En este caso, vamos a comparar en este cuadro si es de causa prerrenal y si es de causa renal, si es por insuficiencia renal aguda o por si es una insuficiencia renal crónica. En el caso de la urea, en las 3 situaciones va a estar aumentada, tanto en la prerrenal como en la renal aguda y crónica.
En el caso de la creatinina, en las 3 va a estar aumentada, en la prerrenal, en la insuficiencia renal crónica y en la aguda. Y si hacemos la relación urea-creatinina, cuyo valor normal es 40-50, en este caso en la prerrenal la urea va a estar más aumentada que la creatinina. Y tanto en la falla renal crónica como en la aguda va a dar normal. En cuanto a la densidad urinaria, va a estar aumentada en caninos mayor a 1025 y en felinos mayor a 1035. Y en el caso de la falla renal crónica ya va a haber una falta de concentración de la orina por daño a nivel glomerular, donde van a cursar con orinas isostenúricas. Esto lo van a ver bien cuando vean el capítulo de orina, que cursa entre 1007 y 1012. Y en la falla renal aguda hay una disminución en la capacidad de concentración de la orina, pero no es tan marcada como en la crónica, cursando en el caso del canino con una densidad menor a 1025 y en el felino a una densidad menor a 1035. En cuanto a la proteinuria, que es la presencia de proteínas en la orina, va a estar presente en los 3 tipos, en la prerrenal, en la renal crónica y en la renal aguda. En cuanto al sedimento urinario, en el prerrenal va a cursar sin alteraciones, lo mismo que en la renal crónica, que suele ser inactivo, mientras que en la renal aguda va a ser activo, que significa que van a haber distintos tipos de células presentes en ese sedimento urinario, como glóbulos rojos, cilindros granulosos, va a haber leucocitos. Esto lo van a ver bien en el capítulo de orina. En cuanto al efecto de la rehidratación, en la causa prerrenal va a normalizar con la fluidoterapia. En la insuficiencia renal crónica y aguda, esos valores no van a normalizar por más que hidratemos al paciente. Vamos a ver determinaciones complementarias al perfil renal. Además de solicitar la medición de urea y de creatinina, también es importante ver el valor del fósforo, del potasio, ver el grado de anemia que presenta ese paciente, así como también el valor de las proteínas totales a expensas de la albúmina. Dijimos que el fósforo se debería medir a una falla renal crónica porque tiene factor pronóstico. El valor normal es de 2,5 a 6 miligramos por decilitro. El fósforo se excreta normalmente por el riñón en un 80% y tiene una poca reabsorción a nivel tubular. Cuando comienza a haber una falla renal crónica y comienza a disminuir la tasa de filtración glomerular, ese fósforo ve afectada su excreción, por lo que comienza a aumentar en sangre. Vemos entonces que en una insuficiencia renal crónica, al disminuir la tasa de filtración glomerular, disminuye la excreción de fósforo. Esa hiperfosfatemia es interpretada en el organismo como una disminución de calcio, alterándose la relación calcio-fósforo, que lo normal es 2:1. Por lo tanto, esa hipocalcemia relativa estimula a la parautohormona, que recuerden que es una hormona hipercalcemiante, que se va a liberar desde la glándula paratiroides, y esa hormona lo que va a hacer a nivel de los huesos es estimular a los osteoclastos para que generen una resorción mayor de hueso y de esa manera se libere calcio hacia la sangre. Por otro lado, esa parautohormona tiene como órgano blanco también el riñón, activando a la vitamina D, a su forma activa, que es la vitamina D3, la cual a nivel del riñón lo que hace es retener la pérdida de calcio que se va por orina y a su vez también en menor medida va a retener fósforo. A nivel del intestino, esa vitamina D3 lo que hace es aumentar la absorción del calcio que ingresa por la dieta y también del fósforo, por lo que esto genera un círculo vicioso porque el fósforo no se puede eliminar por el riñón, pero ingresa tanto por el riñón como por el intestino. Todo esto conlleva a lo que se conoce como un hiperparatiroidismo secundario renal, lo que conlleva a un reblandecimiento de los huesos largos debido a que ese tejido óseo es reemplazado por tejido conjuntivo. Y es muy característico a nivel de la mandíbula que exista ese reblandecimiento y se conoce como mandíbula de goma.
Vamos a observar también que va a haber alteraciones hidroelectrolíticas y el mayor electrolito involucrado es el potasio, cuyo valor normal es 3,5 a 5,5 miliequivalentes por litro. Puede llegar a haber en el caso de poliuria, con una alta filtración renal, hipocalemia, y en el caso de que haya una baja filtración renal, estaríamos hablando de oliguria, que es disminución en la producción de orina, o anuria, en donde ya hablamos de una falta de producción de orina, hipercalemia. Ambas condiciones son graves para la vida de ese animal. Lo que tenemos que tener en cuenta que puede darse tanto en casos agudos como crónicos, los valores se modifican rápidamente y las elevaciones extremas pueden llegar a generar mortalidad. Cuando tenemos una falla renal crónica, es importante observar si hay alteraciones hematológicas. Es bastante frecuente en una falla renal crónica avanzada, cuando ya tenemos más del 85% del riñón comprometido, observar una anemia normocítica normocrómica regenerativa. Esto significa que son glóbulos rojos del mismo tamaño y de la misma cantidad de hemoglobina que un glóbulo rojo normal, pero que se producen en mucho menor cantidad debido a una causa extramedular que impide su normal producción. La causa más conocida es la falta de síntesis de eritropoyetina. Esta es una hormona que se libera del riñón y cuando hay una falla renal, esa hormona se libera en menor porcentaje, por ende va a llegar menos cantidad de eritropoyetina hacia la médula para estimular la formación de nuevos glóbulos rojos. En menor medida también participan de la formación de esa anemia la disminución de la vida media de los glóbulos rojos, debido a que la uria genera una ruptura más temprana de esos glóbulos rojos. También puede haber pequeñas cantidades de pérdida de glóbulos rojos, ya sea por intestino o por estómago, por la presencia de úlceras que genera pequeñas hemorragias. Y puede haber en menor medida una invasión del tejido medular por fibrosis. En el caso de las proteínas totales, todas las proteínas, exceptuando las inmunoglobulinas, se van a sintetizar en el hígado. Las inmunoglobulinas se producen en el tejido linfoide a partir de las células plasmáticas y los linfocitos B, en respuesta a la estimulación antigénica. Estas proteínas totales son importantes compuestos orgánicos macromoleculares, actúan como elementos estructurales y de transporte, ejercen presión coleosmótica, ayudan en el mantenimiento de equilibrio ácido-base, participan en la defensa contra agentes invasores y aportan información que refleja situaciones patológicas en múltiples sistemas orgánicos. Van a ver que estas proteínas también las vamos a volver a ver en la bioquímica 2 al hablar de la parte hepática. Estas proteínas totales se van a dividir en albúminas y globulinas y a partir de la misma vamos a obtener la relación albúmina-globulina. Los valores de referencia para las proteínas totales es de 5,7 a 7,5 gramos por decilitro y en el caso de la albúmina de 3 a 3,7 gramos por decilitro. En el caso de hablar de hipoproteinemia siempre nos referimos a que hay una disminución en las albúminas, las cuales puede darse por una falta en la producción, que sería por un problema hepático, o una pérdida incrementada, como en este caso es el riñón, en donde hay un daño a nivel glomerular y la albúmina no puede ser retenida. Puede darse también a través del intestino en las enteropatías perdedoras de proteínas o a través de un tercer espacio, como suele suceder en las quemaduras. Entonces, para tener en cuenta en un perfil renal hay que solicitar hemograma, en la bioquímica hay que solicitar urea, creatinina, proteínas totales y albúminas, fósforo, potasio y se complementa con un urianálisis que la van a ver en la ABO correspondiente a análisis de orina.